En un hermoso día soleado, la protagonista regresaba de clases con su amiga. De repente, su compañera miró hacia un lado y, señalando a un joven cercano, le preguntó a Yuyu si se trataba de su hermano mayor. El muchacho, de apariencia notablemente atractiva, solía atraer la atención de las chicas con frecuencia. Su amiga estaba segura de que era él. Yuyu dirigió la mirada hacia donde su amiga indicaba y confirmó que, en efecto, era su hermano. Él se mantenía concentrado, observando algo en la pantalla de su teléfono. La amiga de Yuyu suspiró con admiración y comentó lo apuesto que era, rogándole luego que los presentara. Sin embargo, Yuyu se mostró reacia. Nunca lograba comprender por qué su hermano despertaba tanto interés entre las chicas, y fuera de casa solía fingir que ni siquiera estaban emparentados. Instó a su amiga a seguir camino, expresando que no deseaba hablar con él, pues ya tenía suficiente con su presencia en el hogar. Fue entonces cuando su amiga notó que otro joven, igual de atractivo, se había acercado. Se trataba de Gogen. La chica no podía creer que dos muchachos tan guapos estuvieran tan cerca, pero Yuyu persistía en su negativa a acercarse. Vistiendo ese traje, Gogen lucía absolutamente increíble. Ambos jóvenes eran altos y atractivos, con un porte que rivalizaba con el de los modelos. Las mejillas de Yuyu se sonrojaron ligeramente al divisar a su vecino. Para hablar del primer amor de Yuyu, era necesario remontarse a la época en que ella acababa de comenzar la escuela primaria. En una ocasión, asustada porque alguien permanecía frente a su puerta, corrió a contárselo a su hermano. Seo Taayu, quien entonces cursaba cuarto grado, encontraba a su hermanita molesta, pues interrumpía su sesión de videojuegos. Pero ella no cejaba, suplicándole que fuera a revisar la entrada, segura de que se trataba de los nuevos vecinos y con muchas ansias de verlos. Al chico le era indiferente, hasta que ambos se paralizaron al escuchar una voz tras la puerta preguntando si había alguien en casa. La pequeña Yuyu se acercó, abrió la puerta solo un poco y, con timidez, preguntó quién era. Aunque era solo una niña, comprendió de inmediato una verdad: existen personas que simplemente irradian un brillo deslumbrante. Un chico extremadamente guapo se encontraba frente a ella, sosteniendo un pastelito de arroz y sonriendo con calidez. Preguntó si sus padres estaban en casa. A veces, incluso las cosas más ilógicas pueden acelerar el corazón, y esos sentimientos resultan difíciles de explicar con palabras. El joven anunció que se acababa de mudar al departamento contiguo y quería saludarlos obsequiándoles un pastel de arroz. Yuyu, atónita por su apariencia, soltó de pronto que era muy guapo y se quedó mirándolo boquiabierta. Así fue como su primer amor se convirtió en Gogen, quien para ella representaba al hombre perfecto. Sin embargo, la diferencia de edad de 8 años se erigía como una barrera imposible de superar. Además, Gogen era un hombre divorciado con un hijo, lo que convertía los obstáculos en aún más difíciles de sortear. De vuelta en casa, Yuju anunció en voz alta su regreso, solo para descubrir que su hermano aún no había vuelto. Supuso que probablemente estaría bebiendo con Go Do-Gojin, quien, por cierto, era el hermano menor de Gu Do-Guk. Do-Gojin tenía la misma edad que Taeju y era su amigo cercano. Mientras se dirigía a la ducha, Yuyu no podía dejar de pensar en lo sorprendida que estaba por haber visto a Do-Gin en el departamento esa mañana. Con aquel traje, había parecido un gángster. El agua caliente corría sobre su cuerpo mientras admitía, para sus adentros, que Do-Gin se había vuelto tan guapo como Gu-Dok, o tal vez era solo el efecto de la vestimenta. Después de bañarse, se envolvió el cabello con una toalla, se colocó unos parches faciales y se preguntó por qué su hermano todavía no estaba en casa, ya que era casi la hora de cenar. Decidió llamarlo para preguntarle cuándo volvería. Seo Tao se mostró sorprendido por la pregunta. Yuyu le explicó que era la hora de la cena y que lo estaba esperando, lo cual lo molestó, argumentando que no era su chef personal y que podía prepararse la cena ella misma. Yuyu comenzó a quejarse, y entonces Taeju le propuso que fuera a cenar con ellos al restaurante. Al escuchar la invitación, Yuyu se sorprendió y preguntó si hablaba en serio. Seo Taeju le confirmó que, por supuesto, lo decía en serio, sobre todo porque Do-Gin iba a invitar esta vez. Yuyu, alegre, anunció que se prepararía de inmediato para unirse a ellos. Un poco más tarde, en el restaurante, Go Do-Gin preguntó por qué Yuju se había aparecido de repente en su mesa. Seo Taeju respondió con calma que no podía permitir que la chica pasara hambre. Mientras tanto, Yuyu sonreía feliz sin dejar de mirar a Do-Gin. Do-Gin suspiró y comentó que ambos eran unos aprovechados. A Tao no le molestó la burla y, dando una palmada en la espalda a su hermana, le dijo que pidiera lo que quisiera. Yuyu no mostró vergüenza alguna. Llamó al camarero y comenzó a enumerar los platos que deseaba. Al notar la mirada intensa de Goden, le preguntó por qué la observaba de esa manera. Él sonrió,
negando que su preocupación fuera el costo. Se veía peligrosamente atractivo con ese traje. Apoyando la barbilla en su mano, comentó que siempre la había imaginado como una niña pequeña, pero que ahora había crecido lo suficiente como para tomar alcohol. Ante aquello, Uyu se sonrojó ligeramente. Ella solo era 3 años menor que él, así que no veía una gran diferencia de edad. Sus ojos brillaron al verlo con aquella indumentaria, preguntándose por qué esa imagen encendía tanto su imaginación. Finalmente, le preguntó directamente por qué iba vestido de esa manera. En ese momento, Do-jin se quitó la chaqueta, un gesto que hizo tragar saliva a Yuyu. Sus hombros se veían notablemente anchos bajo la camisa. Él explicó que había asistido a la boda de un primo. Yuyu recordó sus años de escuela, cuando solo le importaban los rostros bonitos, pero ahora se sentía completamente hipnotizada por un pecho masculino bien formado. No podía dejar de mirarlo mientras él aflojaba su corbata. El chico notó su mirada y le preguntó si de verdad le gustaba tanto su traje. Ella, incapaz de apartar la vista, se puso nerviosa y no supo qué responder, limitándose a seguir observándolo. Taeyu sonrió y comentó que ya le había advertido a su amigo que a las chicas les encantan los hombres con traje. Bromeó diciendo que si Do-jin iba a la universidad vestido así, todas las chicas se enamorarían de él. Luego preguntó si alguien planeaba casarse pronto. Do-jin se burló, sugiriendo que Taeyu debería intentar ponerse un traje primero. Cansado de la conversación, concluyó con un olvídalo, solo bebe tu vaso. Aunque la frase iba dirigida a Taegu, Yuyu tomó el vaso y comenzó a beber en grandes tragos. Todos rieron y decidieron emborracharse juntos esa noche. Tiempo después, el departamento estaba lleno de botellas vacías. Yuyu, conocida por ser exigente, siempre había tenido dificultades para encontrar un chico que cumpliera con sus estándares. Pero en ese momento sentía haber encontrado el ideal absoluto. Sus manos descansaban suavemente sobre el pecho del hombre. Con solo verlo una vez, supo que no podría dejar de mirarlo. No distinguía si era un sueño o la realidad, y aunque fuera real, dudaba que volviera a tener la oportunidad de presenciar tal belleza. Esa noche, la embriaguez los envolvió tanto que los chicos cayeron dormidos y a Yuyu ya no le importaba si era un sueño o no. Solo deseaba seguir contemplando aquel pecho masculino y amplio. Do-jin, ya dormido, soltaba algún suspiro profundo cada vez que las manos de la chica lo tocaban. Con la mañana, el sol brilló intensamente a través de las ventanas. A Do-jin le dolía la cabeza y, entre la neblina mental, pensó que hacía demasiado calor, quizás porque Taejo había encendido la calefacción por error. Su mano tocó algo sobre él y por un momento creyó que era un perro grande. Al entreabrir los ojos, vio que no era un animal, sino Yuyu, acostada justo encima de él, haciendo que todo su cuerpo le doliera. Se incorporó, aún con dolor de cabeza, sin entender por qué ella estaba tan cerca. Do-jin se levantó, arreglándose la camisa, y se preguntó cómo esa chica podía actuar con tanta despreocupación. Se dirigió a la otra habitación y llamó a Tao, diciéndole que ya era hora de levantarse. Les recordó que todos tenían que ir a clases, por lo que Taechu y su hermana debían irse a casa a cambiarse. Tao, que se sentía tan mal como Do-jin, cuestionó por qué no podía prepararse allí, ya que al fin y al cabo eran vecinos. Pero Do-jin insistió en que se fueran porque él aún tenía que limpiar el desastre que habían hecho la noche anterior. Mientras se dirigía a la ducha, Do-jin escuchó a Taeju despertar a Yuyu en la otra habitación, diciéndole que tenían que irse a la universidad. Luego escuchó el grito angustiado de la chica anunciando que ya iba tarde. Do-jin abrió el grifo de la ducha pensando que claramente se había excedido con la bebida. Su cabeza le explotaba de dolor, pero lo extraño era que también sentía una molestia en el pecho. Al acercarse al espejo y observar su reflejo, se quedó paralizado por el susto. Su pecho y cuello aparecían cubiertos de moretones y marcas de mordidas. No lograba comprender qué le había sucedido, parecía que un perro lo hubiera atacado. Entonces, de repente, emergió en su mente un recuerdo borroso, a Yuyu, visiblemente ebria, acercándose a él y la sensación de sus manos sobre su pecho. El chico se sonrojó y se dio una palmada en la cara, abrumado por la vergüenza. No podía creer lo que esa chica le había hecho. Mientras tanto, los estudiantes salían alegremente del salón de clases. Yuyu apenas podía mover los pies, sintiéndose fatal. Le comentó a su amiga que probablemente se iría directamente a casa. Las chicas se despidieron con animados gestos. De repente, Yuyu recibió un mensaje de Do-jin preguntándole dónde se encontraba. Le pareció extraño, pues él nunca le escribía de manera tan espontánea. Ella respondió que ya iba camino a casa, intuyendo que algo debía haber ocurrido para que él se comunicara de esa forma. La chica se acercaba ya a la salida cuando divisó una figura familiar.
Do-jin estaba junto a la reja, con la capucha baja cubriéndole el rostro. Al verla, la llamó de inmediato con un tono serio. Yuyu se acercó rápidamente y le preguntó qué sucedía, preocupada por si algo le había pasado a Taejo. Pero el chico aclaró que su hermano estaba en clases, lo que la dejó aún más confundida. Percibía que él quería decirle algo importante, aunque al mismo tiempo parecía visiblemente molesto. Después de unos incómodos momentos de silencio, la chica le preguntó directamente qué ocurría y qué era lo que quería decirle. Godoin soltó una breve risa cargada de ironía, se bajó la capucha y, señalando los moretones en su cuello, le preguntó con sarcasmo si podía ver lo que le había pasado. Yuyu se quedó impactada. Su cuello lucía terrible, por decirlo menos, pero ella, fingiendo inocencia, cuestionó por qué debía escuchar el drama amoroso del amigo de su hermano mayor. Doin volvió a reír con incredulidad, afirmando que no podía creer que ella no recordara lo sucedido la noche anterior. La chica retrocedió un paso, cuestionando de qué estaba hablando. Estaba a punto de protestar, argumentando que era imposible que hubiera hecho algo así, cuando de repente recordó la sensación de tocar su pecho y la vergüenza la invadió por completo. No encontraba palabras para justificarse. El chico la miró con una calma cargada de ironía y declaró que ya era hora de que se dignara a recordar. Tomándola de la mano, le dijo que ahora estaba obligada a seguirlo. El contacto de su piel aceleró el corazón de la joven, además, era evidente que Do-jin estaba genuinamente enojado con ella. Al llegar a su casa, él la llevó rápidamente tras de sí, se quitaron los zapatos apresuradamente y entraron directo al apartamento. Juju intentó disculparse de nuevo, explicando que su memoria era borrosa y que apenas recordaba nada. Pero al observar su expresión, Do-jin comprendió que no le estaba mintiendo, realmente había olvidado los hechos. Cuando el chico tomó el borde de su sudadera para quitársela, el rostro de Juju se enrojeció y entró en pánico, gritando con alarma. Do-jin la miró de reojo y dijo que solo quería ayudarla a refrescar la memoria. Al quitarse la prenda, la chica vio las marcas en su cuerpo y soltó un grito entre horror y vergüenza. Aunque siempre le había gustado su figura, ahora sentía una profunda humillación por lo que había hecho. El chico se quedó allí sin la sudadera, igual de avergonzado, y le pidió que mirara bien su obra. Gracias a ella, su cuerpo había estado doliendo todo el día. Doin le preguntó con sarcasmo si todo estaba bien con ella, por qué andaba mordiendo a la gente como un perro. La chica, incapaz de apartar la vista de él, no cesaba de disculparse. Él le tomó la barbilla, levantando su rostro para que lo mirara a los ojos, y cuestionó con firmeza si realmente creía que un simple perdón era suficiente. En ese momento, Juju se encontraba completamente cautivada por la vista de su lo que hacía que sus disculpas sonaran menos sinceras de lo que pretendía. Doin señaló que, con esa expresión, sus palabras parecían falsas, y añadió con ironía preguntando por qué esbozaba una sonrisa, insinuando que quizás deseaba que él le hiciera lo mismo que ella le había hecho. Una memoria acudió entonces a la mente de Juju, solo había visto al chico tan enfadado en una ocasión anterior, justo antes de los exámenes parciales. En aquel entonces, Tao no dejaba de molestar a su amigo con preguntas sobre cuándo tendría el valor de acercarse a la presidenta de clase. A la chica no le interesaba escuchar sus chismes, especialmente porque le bloqueaban la vista del televisor, así que les dijo de manera bastante grosera que se fueran y dejaran de molestarla. Doin intervino, sugiriendo a su amigo que no debían hablar de esas cosas frente a una niña y propuso que salieran. Tao se sorprendió al escuchar que su amigo considerara a Uchuy una niña. En aquella ocasión, Do-jin se había estado quedando en su casa 2 días seguidos porque él y su hermano trabajaban en un proyecto conjunto. Ambos estaban malhumorados y agotados. Dao intentó hacerle notar a Do-jin lo descaradamente adulta que se había vuelto su hermana. Sin embargo, Yui, exasperada, les ordenó que se largaran y que pudieran trabajar en el proyecto en casa de Go-jin. Su hermano, decidido a darle una lección, intentó iniciar una pelea juguetona, pero debido a la falta de sueño estaba más torpe de lo normal y, accidentalmente, volcó una lata de café que se derramó sobre la laptop. El problema era que la computadora pertenecía a Go-jin y, a causa del líquido derramado, se averió, perdiéndose con ella el proyecto en el que tanto habían trabajado. Ante el desastre, Tayu y Yuyui se quedaron paralizados, contemplando con horror lo que acababa de ocurrir.